tradicional Festival del Elote. Este 18 de septiembre de 2022, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Ambiente para toda la familia. Tendremos música en vivo con la participación estelar de los Cadetes de Linares. Los Cadetes de Linares, de Homero III. Claro que cumplí mi sueño. Alternando con Grupo Zafiro. Cheque y su norteño banda. Fragancia musical de Tierra Caliente y el Compa Cande. Yo soy el tecolotito que viene de Potosí. Y Grupo Vereda. Además de la participación de Guzmán Ballet Folclórico. Ven y acompáñanos. Habrá juegos para niños, venta de comida y snacks, rifas y muchas sorpresas más. Te esperamos en el Festival del Elote este 18 de septiembre en la Iglesia Católica Santa Bárbara. 13713 FM 969 Austin, Texas 78724. Entrada completamente gratis. Ven con toda tu familia. No faltes. Todo lo recaudado ayudará a continuar con la misión de evangelización de Radio Encuentro Austin. Hermanos, estamos como todos los miércoles transmitiendo nuestro programa Creciendo en Fraternidad, una colaboración de la Orden de Frailes Menores Conventuales, la provincia mexicana Nuestra Señora de Guadalupe, su servidor Fray Guillermo Aguilar, desde los estudios en la iglesia de Santa Julia. Queremos agradecer al Señor que en su infinita bondad nos permite reunirnos en este día 24 de agosto del 2022. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para así dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te ruego, Señor, la abrasadora y dulce fuerza de tu amor, arrebate mi mente de todas las cosas que están bajo el cielo, para que yo muera por amor de tu amor, como tú te has dignado morir por amor del amor mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy la Iglesia celebra a San Bartolomé. De hecho, es una semana muy cargada de muchos santos muy importantes. Mañana San Luis Rey de Francia, un santo franciscano, patrono de la Tercera Orden Regular. El 27 Santa Mónica, el 28 San Agustín, y así nos vamos, nos podemos ir. De hecho, uno de los momentos que yo, o en la preparación de este programa, una de las temáticas que a mí se me ocurría tratar era precisamente Santa Rosa de Lima, que ustedes saben que en buena parte del mundo se celebró ayer, pero también es cierto que, por ejemplo, en Perú, en algunos lugares de México, tradicionalmente se celebra el día 30. Entonces, ese podría ser otro motivo que invitara a la reflexión el día de hoy. Sin embargo, al final me decanté por el 28 de agosto, celebrar a San Agustín.
Entre otras razones, porque este año va a caer en día domingo y entonces, como todos los domingos, se tienen precedencia litúrgica la misa, porque es fiesta del Señor, y no se centra tanto la mirada en el santo que se está celebrando. Bueno, anticipé. Pero aparte de todo, hablar de San Agustín implica necesariamente hablar de toda una realidad específica, de una relación profunda, cercana, importantísima con su madre. Una relación entonces que por eso es por lo que litúrgicamente se sitúan en días seguidos: 27 de agosto la fiesta de Santa Mónica, 28 de agosto la fiesta de San Agustín. Y entonces hablar de San Agustín nos daba la posibilidad de, en una sola oportunidad, en un solo encuentro, tocar un poco de la vida de ambos santos. Evidentemente haré mayor énfasis en Agustín. Hay más material también para poder hablar sobre San Agustín que sobre su madre, pero aún así vamos a procurar juntos descubrir esto, porque como todos lo sabemos, Santa Mónica va a ser fundamental en el proceso de conversión, porque sí, también los santos tienen que pasar por un proceso de conversión. La conversión es un requisito esencial en todas las personas. De hecho, incluso, y pongamos atención en lo que voy a afirmar, también Nuestra Señora, María Santísima, vive un proceso de conversión. Ojo, en el caso de todos nosotros, la conversión es de una vida de pecado a una vida de gracia en Cristo Jesús el Señor. En María Santísima no hablamos de este tipo de conversión, pero sí de la apertura que ella tenía siempre a la gracia del Señor, ir en una comprensión del misterio que humanamente le superaba. Ella, aunque dijo que sí desde el principio, llena de gracia, llena de amor, llena de alegría a la voluntad de Dios, no conocía todas las minucias, todas las esfumaturas propias de lo que el Señor le iría pidiendo día tras día. Y entonces la conversión de María consistiría en eso, en que estando ella dispuesta al plan de Dios como ella lo entendía, tuvo después que ir entendiendo el plan de Dios a la manera de Dios y hacerse a esa manera y vivir de esa manera. Bueno, espero haber sido claro. Si no, ustedes me hacen favor de decírmelo allí en los comentarios para que así yo abunde, porque es necesario. Insisto, no hablamos en el caso de María de un proceso de conversión del pecado a la gracia, pero sí un proceso de conversión en gracia, de la llena de gracia, para entender cómo ella misma, que conocía, entendía el proyecto de Dios para sí misma y para su familia, en un cierto sentido, tiene que irse adaptando a lo que va discerniendo, descubriendo cotidianamente de la voluntad del Padre, y pasa de una voluntad que ella intuye a una voluntad que ella conoce de Dios, y convertirse de eso que ella pensaba a eso que el Señor le está pidiendo es como entenderíamos la conversión. Y bueno, evidentemente, en el caso de San Agustín, como de otros muchos santos, la conversión es un proceso diametral, pero al mismo tiempo un proceso muy claro. En muchos santos el proceso de conversión no será tan claro, en casos como Agustín sí, afortunadamente. Sobre Agustín tenemos muy buenos datos biográficos, porque como es un sujeto del que se ocupa no solamente la agiografía, el estudio de la vida de los santos, sino también la historia de la filosofía, la historia de la teología. Es uno de los grandes pensadores de la humanidad. Entonces hay muchas búsquedas en torno a él, y hay muchos datos que se consideran actualmente ciertos sobre su nacimiento, sobre su procedencia, sobre el ambiente que le permite formarse por lo que es, aparte de que también tenemos la oportunidad de tener una autobiografía, que por supuesto la autobiografía también es sujeto de crítica, porque la autobiografía se escribe ya después del proceso de conversión y hace la lectura de su propia existencia desde la conversión a Cristo que él está viviendo, que él está llevando. Pero aún así aporta datos que son muy importantes para el estudio de la vida de Agustín, de quien se sabe que nace en Tagaste, en lo que es la parte norte de África, que en ese momento, más que considerarse parte norte de África o parte sur de Europa o parte occidente de Oriente,
valga la redundancia, parte occidental del Medio Oriente, en realidad podríamos estar hablando de la cuenca del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es este mar que está, así lo dice el nombre, en medio de las tierras, la tierra de Europa, la tierra de África, la tierra de Asia, y que es la cuna de lo que hoy nosotros llamaríamos la civilización occidental, tanto a nivel cultural con los griegos, a nivel jurídico con los romanos, a nivel religioso con todas estas tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo, que surgen de Medio Oriente, ahí en lo que nosotros hoy consideramos la Tierra Santa, en esta zona de los países árabes. Y entonces vivir, nacer en la cuenca del Mediterráneo significa estar expuesto a una serie de culturas, a una serie de intercambio económico, religioso, cultural muy importante. Y una personalidad, una mente tan aguda como la de San Agustín no va a dejar pasar eso de forma indiferente. La familia de Agustín no es una familia rica en el sentido de que tuviesen muchos bienes y fuesen reconocidos por ser personas de posición económica holgada. Sin embargo, sí era una familia respetable en la ciudad. Su padre se llama Patricio y él va a ser uno de las autoridades de la ciudad. Su padre es pagano, aún casado con Mónica, que es cristiana, va a seguir siendo pagano, aunque después, poco a poco, las virtudes de su esposa van a ir ayudando a la conversión y a que abrace el cristianismo. De hecho, también de Santa Mónica se cuenta mucho que su esposo, siendo un hombre de naturaleza iracunda, de naturaleza violenta, sintiéndose empoderado también por la autoridad que tenía en la ciudad, era uno de esos machos bravucones que buscaban con mucha frecuencia provocar a la familia, hacer perder la estabilidad y la serenidad del ambiente familiar. Y Mónica desarrolló lo que se ha puesto mucho de moda, se ha hecho mucha difusión, el método para evitar el conflicto, donde Santa Mónica decía, para que haya un conflicto se necesitan dos. Si cuando llega este hombre con violencia, con ira, con malas palabras, yo simplemente guardo silencio, empiezo a orar en silencio por él, acepto sus pretensiones, aunque parezcan eh, meros caprichos, pero mi actitud hacia él es diversa, entonces él se cansará y ya no hubo conflicto. De este talante es la madre de Agustín. Es una mujer que seguramente, como las mujeres de aquella época, poco acceso a la cultura académica podría tener, pero sí tenía mucho sentido común. Aparte de todo, seguramente muy bien formada en las cuestiones de fe, en las cuestiones morales, por lo cual se preocupaba tanto de sus hijos como de su esposo. Y entonces es a través de la oración de Santa Mónica que, en primer lugar, su esposo Patricio va a alcanzar la conversión, el bautismo y morir en gracia por ahí del año 371. Es decir, cuando Agustín tendría poco más o menos unos 16, 17 años de vida, 17 años probablemente. Sin embargo, Agustín desde muy joven va a empezar a manifestar una capacidad intelectual asombrosa y esto lo conoce su padre. De hecho, su padre va a ayudar mucho a que su hijo sea promovido a nivel académico. Su madre, mientras se ocupaba de enseñarle las cosas de Dios, su padre le promovía en las cuestiones académicas. Se dice que, por ejemplo, Agustín en algún momento, estando pequeño, fuera muy enfermo y que estando en ese trance de enfermedad pidió el bautismo, pero que como sanó, entonces prefirió no bautizarse. Esto era muy común en esa época. Era ya en esa época condenado, pero era muy común, porque es por lo que la gente no se bautizaba pequeña, o porque es por lo que, incluso teniendo esta oportunidad, estaba en un trance de vida o muerte y se recupera y entonces rechaza el bautismo. Bueno, en aquel momento, estamos hablando del siglo IV de la era cristiana, la teología del sacramento de la penitencia no estaba tan desarrollada como está desarrollada hoy en día. Nosotros podemos, en un momento determinado, si así nuestra conciencia nos lo marcase,
ojalá una conciencia bien formada y no solamente una conciencia escrupulosa, podríamos acudir al sacramento de la reconciliación todos los días. Pero en aquel momento el sacramento de la reconciliación se podía otorgar probablemente una o dos veces en la vida, de tal manera que como el bautismo perdona los pecados, y el bautismo significa entonces una conversión de la vida de pecado a una vida de gracia, por esa razón es por lo que se decía, bueno, ¿y de qué te quieres confesar? Si cuando recibiste el bautismo, tú ya hiciste el compromiso profundo de apartarte del pecado. Recordemos todos, por ejemplo, que ya sea a través de nuestros padrinos o cuando es el caso de los catecúmenos, algo que precede al bautismo es la renuncia a Satanás, la renuncia a sus obras, la renuncia a sus seducciones, la renuncia a todo el pecado. Y entonces resultaba ilógico, de acuerdo a la mentalidad de la época, que alguien que había renunciado a todo eso y había confesado a Dios en su vida, a Dios Trinidad en su vida, tuviese que recurrir nuevamente al sacramento de la confesión, porque parecía un faltar a la propia palabra. Y por esa razón es por lo que en muchas ocasiones no recibían el bautismo, pues para no comprometer la salvación de su alma, porque si volvían a caer en el pecado, entonces no iban a tener el recurso que hoy nosotros tenemos de la confesión. Mucho ojo, no estoy diciendo que la confesión haya sido añadida después, estoy diciendo que la teología de la confesión hoy se entiende de forma distinta en el sentido de estar abierta a que podamos tener confesiones sacramentales a lo largo de la vida, no solamente una. De hecho, también, por ejemplo, se sabe, se piensa que el rey Constantino, el emperador Constantino, aquel que dio carta de naturalización a la religión católica, a la religión cristiana como religión oficial del imperio, también recibió el bautismo solamente en lecho de muerte, precisamente porque siendo emperador tendría que conducir guerras y al conducir guerras matas personas, lo cual es un pecado. Y en ese sentido, él no quería perder la salvación de su alma, por lo que se esperó hasta el último momento, estando en lecho de muerte, para recibir el bautismo y entonces poder ser perdonado de todos sus pecados. Pero como esto en el fondo encierra también una cierta trampa, la trampa de que voy a vivir mi vida como sea y al final de mi vida me arrepiento, pido perdón, me bautizo y entonces voy al cielo, es por lo que esa costumbre se empezó a señalar mucho de parte de los obispos, de parte de los sacerdotes, de parte de la teología de la época, como una mala costumbre, que también hoy se puede repetir en el sacramento de la penitencia, quiero decir, porque podría ser que yo dijera, bueno, hoy es miércoles, tengo hoy, mañana, viernes para portarme mal, después el sábado hay confesiones en mi parroquia y ya voy, me confieso de todo lo que hice y ya no hay problema. Ese tipo de actitud es un abuso de la misericordia de Dios y por lo tanto es considerado pecado. No es entonces que yo, como exige la teología del sacramento, voy arrepentido con dolor del pecado y el propósito de no volver a caer, lo que implicaría la conversión, sino que yo probablemente voy arrepentido, pero los otros elementos, dolor del pecado y propósito de no volver a caer, parece que no se cumplirían en una hipótesis como esta. Bueno, sea como haya sido, y aprovechando la ocasión para hablar también de que no debemos de caer en ese vicio sobre el sacramento de la confesión, cabe recalcar entonces que es un poco incierto el momento en el cual Agustín se hubiese bautizado, porque algunos quieren atribuirlo a esta época, otros quieren atribuirlo a cuando más grande va a vivir su proceso de conversión. Como quiera. Mónica estaba ahí cerca, ella lo educa en las cuestiones de fe, y se sabe también por confesión de San Agustín que era ese primer momento en el cual él se involucraba con personas de oración, gente de iglesia, va a recibir 3 semillas muy importantes a lo largo de lo que después sería toda su vida. 1. La confianza en la divina providencia. Es Dios quien provee de todo lo necesario para la salvación de los hombres, no solamente en el sustento físico, sino en todo sentido. Es Dios el providente, es Dios el proveedor de todo lo que necesitamos en nuestra humanidad. Segundo, las sanciones que corresponden a una vida desordenada en la eternidad. Un cierto temor del castigo después de esta vida, correspondiente a las acciones que se hayan tenido en esta. Tercero, la fe en que Jesucristo es el Salvador del mundo. Estas 3 cosas, que en algún momento de su vida va a poner también
bajo el signo de interrogación, va a dudar de ellas, son las que después le van a servir para, en los procesos de conversión, afianzar toda su teología y poder anunciar la fe cristiana, ya sea en primera persona, simplemente como laico, después también como obispo encargado de una diócesis. De tal manera que estas 3 semillas que van quedando en el corazón de Agustín son las que después le ayudarán cuando, porque su padre se da cuenta de las capacidades intelectuales del hijo, empieza a promoverlo como estudiante, va a las escuelas en Tagaste, va a las escuelas en Madaura, pero después estas escuelas le empiezan a quedar chiquitas. La ciencia que se enseña en ellas ya no es suficiente para la capacidad de este muchacho Agustín. Y es por eso por lo que a la edad de 16 años su padre apunta para que vaya a estudiar a Cartago. Cartago es la gran ciudad, es en donde están las buenas instituciones académicas, es decir, los círculos en torno a un maestro que enseña las distintas ciencias, y hay muchos maestros en esta ciudad. Desde esta postura, sabiendo el padre lo que implica que su hijo vaya a estudiar a Cartago, va a tener que hacer ahorros a lo largo de un año. Y haciendo estos ahorros a lo largo de un año, su hijo va a entrar en un periodo de cierta ociosidad. Es difícil pensar que una mente tan inquieta como la de Agustín se haya refugiado simplemente en el ocio. Pero sí es cierto que, como está haciendo la ronchita para mandarlo a los estudios posteriores, no puede pagar tampoco un tutor en ese momento. Y entonces Agustín, que siempre ha tenido mucho interés por la naturaleza, que tiene una buena capacidad intelectual, una buena capacidad de memoria, va a seguir, digámoslo, de forma autodidacta sus estudios, pero esto le permite también empezar a frecuentar otros lugares con ciertos vicios, porque no puede acudir bajo la disciplina de un maestro, ellos cobran, y entonces empieza a ir a lugares en donde también en tertulias empiezan a compartir la sabiduría, los sabios de la época. Pero estas tertulias se desarrollaban, por ejemplo, en algunos bares, se reunían para platicar. No pensemos en el bar como lo conocemos hoy, pero sí en un ambiente pues en el que era fácil acudir a los vicios, acudir a todas estas cuestiones. Y ahí parece ser que el joven Agustín también empieza a dar rienda suelta a las pasiones que le atormentan. De tal manera que incluso llega a anunciarle a su madre, Mónica, que ella está esperando junto con una mujer que le había llamado la atención a su hijo Adeodato. Esta relación concubinaria lo va a acompañar a lo largo de 15 años y se sabe, consta en los mismos escritos de Agustín, que él nunca fue plenamente feliz en esa relación. Es decir, para él nunca fue considerada esta mujer como la vocación a la cual se sentía llamado, pero sí como una pasión que le fue muy complicado poder separarse, e incluso cuando se separa de la madre de su hijo Deodato, muy pronto va a haber otra mujer en su vida. Entonces, esta situación se va a prolongar por mucho tiempo. Mientras tanto, va a empezar el estudio en Cartago y ahí una crisis moral le va a sorprender. ¿En qué consiste la crisis moral? Mientras que aprende y estudia sobre tantas cosas y sobre tantos valores, Agustín se siente atormentado por las pasiones. Y entonces, al mismo tiempo que tiene vocación a valores altísimos, también se descubre atraído por una situación de pecado, por una situación sobre la que él mismo no está tan alegre en su vida. Voy a leer los saludos que están haciendo favor de enviar y después enviaremos a el corte musical. Rosa Chávez dice buenos días, bendecido día. Buenos días, Rosa. Chatita Gutiérrez, que esperamos que siga mejor de salud. Me da mucho gusto saludarlo, Padre Guillermo. Le pido bendiciones, que Dios lo bendiga y lo cuide. Claudia Ingram nos está saludando también. Bendiciones, Padre. Ángeles Godínez, muy buenos días, Fray Guillermo. Buenos días, Ángeles. También ella es parte del equipo del programa de los jóvenes que se transmite todos los miércoles de 8 a 9. Mayra Olivares también está saludando. Juan Zabalija, de la parroquia de Cristo Rey, dice paz y bien.
María Rodríguez, buenos días, Padre Guillermo, Dios lo siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Vamos pues a escuchar este corte musical. La solución no está en pasar la vida restaurando todo lo que pudo no haber sido y no sabrás que el problema nunca sea el resultado. Si en cuanto hiciste pusiste tanto todo más, si se trata de brillar, que sea siempre para alumbrar. Si se trata de seguir, mira el sol, vuelve a salir. ¿Acaso alguna vez no ha sido así caer para aprender? Aprender a levantarse para recuperar la fe en un nuevo amanecer, caer para aprender a levantarse para recuperar la fe en un nuevo amanecer. El porvenir no puede estar en ir resolviendo crucigramas, indecisiones, sostenerse, aguantar o morir. La suerte acompaña si uno echa el resto. No consiste tanto en acertar como en decidir. Si se trata de brillar, que sea siempre para alumbrar. Si se trata de seguir, mira el sol, vuelve a salir. ¿Acaso alguna vez no ha sido así caer para aprender a levantarse para recuperar la fe en un nuevo amanecer, caer para aprender a levantarse para recuperar la fe en un nuevo amanecer. Leriando, 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 Muy bien, hermanos. Vamos a seguir adelante y pido una disculpa a todas las personas que nos buscan por YouTube. Tuvimos una dificultad aquí al montar. No se estaba transmitiendo por YouTube, pero ahora sí. Y aunque ahorita vamos a estar transmitiendo en vivo, es decir, vamos a unir la transmisión con todo lo que teníamos, al terminar el programa, Lolis nos hará el favor de bajar el medio programa que va a aparecer en YouTube y va a montar el programa completo para que así quienes nos hagan el favor puedan seguir escuchándonos. Desde Colombia, Viviana Patricia Ruiz Martínez nos está saludando, la maestra de allá de Colombia. Muy bien, vamos a seguir adelante hablando sobre esta vida tan interesante, tan bonita de San Agustín. Bueno,
Agustín va a tener una crisis moral, estábamos diciendo. La crisis moral consiste en el hecho de que, como diría San Pablo, conoce el bien, ama el bien y hace el mal, que no quiere. Pero al mismo tiempo pareciera que Agustín no encuentra las fuerzas para evitar ese mal. De tal manera que empieza a buscar en la ciencia respuestas a sus preguntas. Se dice que una de las razones por las cuales San Agustín rechazaba la ciencia de los cristianos es porque las copias de la Biblia a las cuales él tenía acceso, copias en latín, eran copias en un lenguaje muy, muy común, no era un lenguaje culto. Él, que era un estudioso, comparaba los textos clásicos latinos con la forma como estaba escrita la Biblia, que era en un lenguaje sencillo, que era en un lenguaje para que estuviera al alcance de todos, y que entonces le parecía estar leyendo un libreto barato, porque la gramática, porque incluso faltas de ortografía, porque la forma de expresarse no era digna de lo que se decía que estaba ahí. Si ahí se encierra la verdad de un Dios tan alto, tan grande, tan bello, entonces, ¿cómo se puede transmitir desde la pequeñez del lenguaje que se estaba utilizando? Que esa era una de las cosas que a él le angustiaban mucho. Entonces, fíjense la dificultad por la que está atravesando Agustín. En ese momento va a empezar a conocer muchas doctrinas filosóficas ya en Cartago. Va a empezar a descubrir pensamientos distintos que él mismo va a resaltar en sus obras posteriores, pero al parecer el que más le llama la atención es un pensamiento que en el fondo sorprende también que le haya conquistado. Se trata del maniqueísmo. Maní es un persa, un pensador persa, que afirma que el mundo está creado bajo dos principios: el principio del bien y el principio del mal. Y entonces todas las cosas tienen mezcla de bien y de mal. No es un principio único como en el caso del cristianismo, que es el principio creador, que es un principio absolutamente bueno, que es Dios, y que Dios crea todas las cosas y después éstas se ven corrompidas por el pecado, sino que en Maní son un principio dual, son dos principios, el principio del bien y el principio del mal. Y entonces, tanto el bien tiene mal como el mal tiene bien. Un poco como es servirse solamente de un ejemplo, el maniqueísmo no es eso, pero como el yin yang, que es esta gota blanca con un punto negro y esta gota negra con un punto blanco, para expresarme de una forma gráfica, algo así sería el maniqueísmo. Y en el fondo el maniqueísmo le consuela mucho a Agustín porque entiende mucho de lo que él está viviendo, solamente que después empieza a desencantarse. Se dice, por ejemplo, que uno de los grandes sabios de la época del maniqueísmo va a ser un doctor, el doctor Fausto, y él tenía todos los secretos, toda la ciencia necesaria, era la eminencia de la época. Ante este dualismo tan tosco, Agustín, que tiene una mente tan aguda, empieza a investigar, y los maestros que va conociendo ahí, los discípulos que tiene ahí, no alcanzan a resolverle todas las dudas, todas las preguntas que él va teniendo. Por el contrario, le parece que al final llegan a respuestas redundantes, que solamente utilizan la retórica como para envolver con sus palabras a la gente. Y entonces Agustín, que es un científico de la época, pero al final de cuentas un científico que va buscando razones, que va buscando entendimientos, que tiene un pensamiento lógico muy estricto, no le resuelven. Y al final de cuentas, lo que todo el mundo le dice es: espérate a que te encuentres con el doctor Fausto, porque el doctor Fausto te dirá todo, porque para él la naturaleza no guarda secretos. Y entonces empieza a anhelar mucho en su corazón el anhelo de encontrarse con este gran maestro, gran sabio, porque al final de cuentas él le va a responder y resolver dudas existenciales. El maniqueísmo, por ejemplo, que admite estos dos principios, niega la libertad, el libre albedrío,
que después será una de las cartas fuertes del pensamiento agustiniano. Pero se entrega a él, porque el maniqueísmo le va resolviendo muchas dudas, y entonces al irle resolviendo algunas dudas, se va contentando. Después va a tener un encuentro con Maní, y ahí es en donde se va a desilusionar totalmente, y entonces queda desencantado, tan desencantado que no quiere seguir en Cartago. Su madre, que ya había quedado viuda, va siguiendo a su hijo Agustín. Sabe de las capacidades de su hijo y sabe también por las cuestiones que está pasando. Entonces quiere estar siempre cerca de ella para poder aprender y comprender. Ella quiere estar siempre cerca de él para tutelarlo y orar para que no caiga en mayores errores. Desde el momento en el cual el joven Agustín, de 16 años hasta prácticamente los 33 años, va a tener su proceso de conversión, es patente el hecho de que Mónica va a estar siempre orando por él. Y pasa una cosa muy curiosa. De hecho, Mónica, cuando ve que su hijo está cayendo en el pecado, está cayendo en la herejía maniquea, entonces ella se decide por cerrarle las puertas de su casa y no recibirlo más en su mesa. Sin embargo, el obispo de donde se encontraba, que en este momento saliendo de Cartago, yendo hacia Milán, va a ser San Ambrosio, pero no es San Ambrosio a quien me estoy refiriendo, la va a invitar a que lo siga recibiendo en su casa, porque si no lo recibe en su casa, después va a ser más fácil que este hijo se pierda. Va a ser al llegar a Milán, primero a Roma, después a Milán, cuando ahí en Milán se van a encontrar con San Ambrosio, un gran obispo, un gran sabio, y entonces él le anima a Mónica diciéndole: no puede perderse el hijo de tantas lágrimas, porque la oración de Mónica por su hijo ha sido acompañada por lágrimas por muchos años. Bueno, en Cartago se desencanta de las teorías maniqueas y entonces apunta hacia Roma. Sabe que Roma puede haber aún más respuestas, que puede haber aún más maestros, y entonces por eso decide ir hacia allá. Pero quiere escaparse de su madre. Su madre, que conoce muy bien a su hijo, se da cuenta de que su hijo está tramando algo y entonces no permite que se le escabulla, sino que junto con él viaja hasta Roma. Allí en Roma va a seguir creciendo su intelecto, va a seguir enseñando, pero al mismo tiempo empieza a enseñar gramática, empieza a enseñar retórica, pero ahí va a llegar un momento en el cual se va a enfermar. Y se enferma a tal punto que los mismos médicos le recomiendan buscar un clima mejor que el de Roma, y entonces es cuando va a llegar a Milán. Y ahí, en Milán, su madre, Mónica, va a empezar a acudir a la iglesia en donde San Ambrosio predica con tanta unción, con tanta sabiduría. Y encuentra mucho consuelo, Mónica, en las palabras del obispo y en el diálogo que ella desarrolla con el obispo. Un día, un poco más repuesto en salud, Agustín va a ir a visitar, a acompañar a su madre, digámoslo así, a misa, y entonces escucha las prédicas de Ambrosio y descubre que es una persona muy capaz, muy inteligente, y entonces no a través del encuentro con la palabra de Dios escrita, la Biblia, que en ese momento le parecía un texto no a la altura de su sabiduría, ojo, por la traducción, no por las verdades contenidas, pero por la traducción que era muy corriente, digámoslo así, el latín era muy vulgar, es por lo que Agustín no cree que ese texto pueda contener verdades tan profundas. Y entonces, al acercarse a Ambrosio y descubrir tanta ciencia, tanta elocuencia, tanta calidad retórica, entonces es a través de Ambrosio, que encarna la palabra de Dios, que Agustín va a reconocer la verdad contenida en la Biblia y entonces aprenderá a pasar por alto la calidad gramatical, la calidad de la escritura, del texto lingüístico, digámoslo así, para poder enfocarse en la verdad que allí está contenida. Y Ambrosio será en muchos momentos, sobre todo en el periodo inicial, un maestro para Agustín. De hecho, también en esta época es donde se gesta un refrán que es muy común entre nosotros hispanos: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. En realidad, el texto original sería con relación
a que Agustín, que ha conocido el rito latino en Roma cuando estuvo ahí, y después va a conocer el rito ambrosiano, ritos católicos, pero con distintos calendarios, va a preguntar cuál es el que tiene el calendario que se debe de seguir para la cuaresma. El calendario de Roma, que son 40 días, o el calendario ambrosiano, que era mucho más largo. Y entonces Ambrosio le va a responder: cuando estés en Roma, haz como los romanos. En la evolución del dicho, y para conseguir también la rima, que es tan buena ayuda para la mnemotecnia, vamos a tener nosotros el a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Cuando estés en Roma, vive la cuaresma como la viven los romanos. Cuando estés en Milán, vive la cuaresma como la viven los milaneses. En esta quinta donde se retira en Milán, va a tener su proceso de conversión, ahí va a recibir el bautismo, y ahí también se empieza a rodear de un grupo de amigos, también buscadores de la ciencia, con los cuales van a entretenerse en muchas tertulias filosóficas. De hecho, por eso es por lo que en la historia de la vida consagrada se habla de que el primer monasterio agustiniano es un monasterio de corte intelectual, de corte filosófico. Sí, sí buscan la verdad, sí, sí buscan a Dios, pero es un grupo de profesores de alta escuela que se dedican a través de la búsqueda de la verdad al encuentro personal con Dios. Y evidentemente les dirige Agustín, les dirige también, que es acompañado por su hijo y por Mónica, que en ese momento tendrá un quebranto muy fuerte en salud. Es un momento tan duro el que va a llevar a Mónica a la muerte, que para Agustín significará también un vacío profundo. La mujer que le había llevado con sus lágrimas, con sus oraciones hasta el encuentro personal con Cristo el Señor, ha muerto. Y entonces, en una especie de crisis, en una especie de depresión que vive Agustín, regresará al norte de África, pero en esta ocasión a Tagaste. Y allí en Tagaste, que había conocido ya pues, cuando era estudiante, va a llegar a ser obispo, un obispo profundamente amado por sus fieles. De hecho, en aquel entonces también la estructura eclesial no era tan desarrollada como hoy día. Hoy, para que una persona pueda llegar a ser legítimamente ordenado como obispo, es designado por el Papa. A partir de algunos nombres que le sugieren los obispos cercanos al lugar, el Papa buscará las cualidades necesarias para la diócesis y en ese momento dará el nombre, se preguntará al candidato, si el candidato acepta, entonces el Papa enviará el decreto y al enviar ese decreto se pide que para la ordenación episcopal al menos haya 3 obispos cercanos que vayan a ordenarlo obispo. En aquel entonces la ordenación episcopal se daba un poco por aclamación popular, y es el caso de Agustín. La gente de Tagaste, sabiendo de su ciencia, sabiendo de su amor a Dios, sabiendo que él está buscando ya en este momento de su vida, sobre todo, la gracia y que todos tengan un solo corazón como la primera comunidad cristiana, entonces será aclamado por la feligresía de Tagaste, de Hipona, perdón, y entonces ahí, por aclamación popular, prácticamente será ordenado presbítero y después será ordenado obispo para el servicio de la Iglesia de Dios. Siempre va a tener junto a la iglesia a la que sirve este jardín tertuliar, este jardín en donde disertan, este jardín en donde hablan de las cosas santas, y por eso es por lo que, andando en tiempo, después a este grupo de amigos, sacerdotes, muchos de ellos, porque como Agustín tiene necesidad de gente capaz de poder anunciar, muchos de sus amigos serán ordenados sacerdotes porque sabe quiénes son, les conoce en su ciencia y en su esfuerzo y en su santidad de vida ahora que se han convertido, y entonces serán auxiliares importantes en el ejercicio episcopal. Y entonces podríamos empezar a hablar de los canónigos, este primer grupo de sacerdotes que serán auxiliares en la vida episcopal. Y por eso es por lo que también la Orden de San Agustín se anuncia después, cuando se hace la regla y se funda esta comunidad religiosa, será una comunidad de canónicos regulares de San Agustín andando en tiempo. Como siempre, hermanos, el tiempo me come, pero es importante decir cómo precisamente todo
la carga cultural, toda la capacidad académica que había desarrollado, e incluso en momentos en los cuales ofendió a Dios y fue detrás de algunas doctrinas equivocadas, le permite a Agustín en Hipona, como obispo, tener una ciencia tal que empieza a sintetizar toda su doctrina en documentos que para nada se parece síntesis, pues, pero todo lo que él sabe, todo lo que él comprende, todo lo que él va analizando, se establece en una serie de obras que hasta el día de hoy son una, un- una carga intelectual académica, un compendio teórico-teológico, un compendio de doctrina importantísimo que hasta el día de hoy sirve como estudio. De hecho, por ejemplo, va a haber dos grandes líneas intelectuales filosóficas dentro de la Iglesia. Por una parte, el agustiniano y por otra parte, el tomismo. Y aunque el tomismo ha sido la ciencia filosófica base para la estructura de la Iglesia, también se sabe que el pensamiento agustiniano ha sido tan importante que, por ejemplo, es el que da cuerpo a lo que después se llamará la Escuela Franciscana de Filosofía y de Teología, que no es exactamente igual a la Escuela Tomista de Filosofía y Teología, y que van teniendo aciertos en el diálogo precisamente, y que después también con el tiempo, por ejemplo, un pensador tan grande y tan importante como su santidad Benedicto XVI corresponde más en cuanto a doctrina al pensamiento agustiniano que al pensamiento tomista. Y bueno, Agustín seguirá sirviendo a la Iglesia ya desde la verdad revelada, fundamentando, estructurando el conocimiento teológico, teórico, venciendo con su sabiduría muchas herejías, el pelagianismo, el donatismo, el arrianismo. Ya no tengo tiempo de entrar a ellas, y al final de sus días, pues poder entregar su vida a Dios, una vida de santidad. San Agustín, entonces, un joven que por su deseo de encontrarse con la verdad, caminó por caminos que no eran los más adecuados, pero que por las oraciones de su madre pudo encontrar también el camino de regreso a la casa y ser luz para tantas personas. Por eso, también en este tiempo, San Agustín podría ser una muy buena oportunidad. San Agustín y Santa Mónica, su madre, podrían ser una muy buena oportunidad para ser intercesores de tantos padres que están preocupados por los caminos que van recorriendo sus hijos. Pero también, cuando los hijos empiezan a sentir dudas, preguntas, acudir a la intercesión de Agustín para que él, que caminó por caminos que no eran adecuados, les preserve y les ayude a encontrarse con la verdad. No tener miedo de investigar, no tener miedo de conocer, pero sí pedirle a San Agustín que ayude y guíe su proceso para encontrarse con caminos que verdaderamente les lleven a la verdad. Bueno, el tiempo, como siempre, tirano, y yo abundante en palabras. Entonces, bueno, José Lara dice: buenos y bendecidos días, Padre Guillermo Aguilar, hermanas y hermanos unidos en oración por todos, saludos por todos, oración por todos los saulos que siguen persiguiendo a Cristo Jesús y sus apóstoles. Pienso que esto hace referencia a la persecución que se vive en la iglesia. Ayer el programa de Alejandra Restrepo se dedicó a esto. Les invito a que vayan a recuperarlo, ya sea en YouTube o en Facebook. Lupita Castro, de la comunidad de Santa Bárbara. Muy buenos días a todos desde Austin, Texas, escuchando en el trabajo, escuchando el programa así por YouTube. No estaban transmitiendo, lo busqué y no lo encontraba. Ahora ya saben por qué. Y una disculpa. Lupita Retana también dice: muy buenos días, padre, que tenga un bonito día también para usted. Noemí Avilés dice: buen día, padre, Dios los siga bendiciendo. Gracias, Noemí, también a ti y a tu familia. Lluvia Aguiluz dice: saludos para Guillermo, qué bueno que ya esté de regreso. Muchísimas gracias, sí, ya tengo algunos días de regreso aquí en Austin. María Rodríguez dice: gracias, padre Guillermo, por sus enseñanzas tan edificativas, muy amable, que sirvan para gloria de Dios. Rosy Aguilar Solorio, mi tía, dice: paz y bien. María Rodríguez también saluda, amén. Claudia Ingram dice: todo Dios lo va a usar para bien. Seguramente Dios se sirve de todo para el bien de los que Él ama, como dice San Pablo. Y Lupita Castro dice: necesitamos mucho pedirle a estos santos su intercesión por nuestros hijos. Así es, tenemos que pedir la intercesión de los santos porque son no solamente modelo, ojalá y también nos sirvan de modelo, sino también amigos que interceden por nosotros. Les agradezco mucho, hermanos, el favor de su atención y les invito a que nos despidamos con la oración a San José como todos los miércoles. En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente, y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Les esperamos la próxima semana, si ustedes me hacen favor, para seguir creciendo en fraternidad. Seguimos invitándolos a que participen en colaborar con las necesidades de Radio Encuentro a través de donativos, a través de las rifas, también apoyándonos en el Festival del Elote que se acerca. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, paz y bien. Radio Encuentro Austin. Radio Encuentro Austin te invita al tradicional Festival del Elote. Este 18 de septiembre de 2022, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Ambiente para toda la familia. Tendremos música en vivo con la participación estelar de los Cadetes de Linares. Los Cadetes de Linares, de Homero III. Claro que cumplí mi sueño. Alternando con Grupo Zafiro. Cheque y su norteño banda. Fragancia musical de Tierra Caliente y el Compa Cande. Yo soy el tecolotito que viene de Potosí. Y Grupo Vereda. Además de la participación de Guzmán Ballet Folclórico. Ven y acompáñanos. Habrá juegos para niños, venta de comida y snacks, rifas y muchas sorpresas más. Te esperamos en el Festival del Elote, este 18 de septiembre, en la Iglesia Católica Santa Bárbara, 13713 FM 969, Austin, Texas, 78724. Entrada completamente gratis. Ven con toda tu familia, no faltes. Todo lo recaudado ayudará a continuar con la misión de evangelización de Radio Encuentro Austin. Hermano viento que con la piel juguetea, laudato, 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 laudato. Por la hermana agua casta útil y preciosa, y el hermano fuego que calienta quien reposa, por la madre tierra que nos nutre y nos sustenta, plantas, flores y